Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Emma Goldman nació el 27 de junio de 1869 en Kovno, hoy en día Lituania. Su madre era Tove Bienovich y su padre Abraham Goldman. Ambos eran judíos ortodoxos. Tiene dos hermanas que se llaman Elena y Lena por parte de su madre, ya que tuvo una anterior pareja antes de conocer a su padre Abraham, de quien Emma sería su primera hija. Por parte de sus padres tuvo tres hermanos que se llamaron Luis, Hermann y Moishe. Emma, siendo muy buena en los estudios, su padre no le dejó ir al colegio ya que quería que su hija Emma aprendiera el tema del hogar, de que una mujer debe quedarse en casa y encargarse de los hijos. Le dijo, todo lo que una hija judía necesita es saber cómo preparar el pescado, cortar bien los fideos y darle al hombre muchos hijos. A Emma no le gustó lo que su padre dijo. Estuvo trabajando durante un corto tiempo en una fábrica de corsés cuando tenía 13 años. En ese trabajo estuvo a punto de ser abusada sexualmente por uno de sus jefes, ya que solían acosarla, pero no le dijo nada a su padre, ya que no quería que la obligara a casarse con aquel hombre. Para cuando tenía 16 años huyó con su hermana Elena a Estados Unidos por la situación de su país, ya que había una caza hacia los judíos. En Estados Unidos empezó a trabajar en una fábrica textil, donde conoció a quien sería su primer esposo, un inmigrante ruso llamado Jacob Kirchner. Se casaron al poco tiempo de conocerse, pues ambos compartían el amor por los libros, el baile y hastío por la fábrica. Un año después sus padres fueron a Estados Unidos, donde la pareja de esposos estuvieron viviendo con la familia Goldman. La relación entre la pareja no duró mucho, ya que se fue deteriorando. Ambos no compartían gusto alguno, a él le gustaba jugar con sus amigos en la madrugada, por lo que Emma Goldman lo dejó y se fue de casa, no sin antes haberse divorciado. Emma aún mantenía su ciudadanía estadounidense. Emma empezó a tener interés por la política que sacudía el país. Para el año 1886, en Chicago, unos obreros de la fábrica McCormick hicieron una huelga, ya que pedían que el horario del trabajo sea de 8 horas. El suceso duró 3 días hasta que una bomba estalló causando la muerte de 4 personas, pero la policía les echó la culpa del incidente a los organizadores del Congreso anarquista, celebrado en Pittsburgh, condenándolos a muerte. Para Emma, el ver que los que pedían sus derechos, de que pedían lo justo para ellos, fue motivo para que Emma los apoyara, estuviera con ellos no dejando que la injusticia gane. Eso fue la causa que marcaría su vida. Tiempo después conoció a Alexander Bergman, uno de los principales líderes anarquistas, con quien Emma tendría una grandiosa amistad que perduraría hasta los últimos años de vida de Alexander. Hubo un tiempo en el que fueron amantes. Lo que más resalta en ellos es su amistad. Bergman, siendo uno de los principales anarquistas, llevó a Emma a ser una de las principales dirigentes del movimiento anarquismo en Estados Unidos. Casi sin darse cuenta se subió a un estrado para dar un discurso, que siendo sorpresa para la misma Emma de que lo hacía excelente, habló de su vida, de las humillaciones que pasó y de los abusos que había. Hubo una huelga en Homestead, Pensilvania, en el cual su responsable, Henry Clay Frick, quien ejercía de manera altanera la fábrica, Carnegie contrató a 300 agentes en Pinkerton para que disuadieran a las personas que hacían huelga, lo cual resultó en varios muertos, no siendo la primera vez que Frick estaba en una situación similar. También estuvo implicado en una presa en el que hubo una explosión que había matado a 2000 personas, siendo ese suceso 3 años antes. Aquel abuso de poder molestó a Alexander, que intentó matar a Frick sin éxito alguno. En el primer intento trató de darle con una bomba casera, pero falló. En el segundo intento, armado con una pistola, se lanzó contra el hombre, pero no sabía cómo disparar y fracasó, por lo cual solo tuvo heridas superficiales. Por tal acto fue condenado a 20 años en prisión. A la semana siguiente, Frick volvió a su trabajo, a su despacho, y el sueldo de los obreros fue reducido a la mitad. Los obreros con la huelga solo buscaban una mejor condición para ellos y recibir un sueldo justo. Emma entendió que antes de dar la vuelta al sistema, debía hacer que fuese tolerable para los más desfavorecidos. Emma fue detenida por primera vez en el año 1893 por defender la expropiación de los bienes diciendo: pidan trabajo, si no les dan, pidan pan, si no le dan pan ni trabajo, agarren el pan. Pasó un año en la cárcel. En la cárcel se puso a leer a Thoreau y Emerson, y se formó como enfermera. Tras su salida de la cárcel ya era una mujer conocida y visible del anarquismo, pero más que eso llegó a ser como una celebridad tras saberse del asesinato del presidente William McKinley, ya que fue asesinado por un enfermo mental, que éste le había dado 2 disparos, por lo cual dijo que se inspiró en el discurso de Emma Goldman para cometer el asesinato, por lo que la policía no necesitó más para acusar a Goldman de planear el asesinato
y estaba detenida durante 2 semanas de interrogatorio, que sin más la dejaron ir. Llegó un nuevo presidente llamado Theodore Roosevelt, a quien le declaró la guerra a las personas del anarquismo. Esto incomodaba a Emma, ya que si bien pelea por justicia, también quiere ir al teatro, andar tranquilamente por la calle, le gustan los libros, le gusta la ópera y también el sexo. Y no entendía por qué tenía que ser incompatible con hacer la revolución, pero a sus compañeros sí y se lo hizo saber. Por lo que Emma escribió: no creía que una causa que representaba un hermoso ideal, el anarquismo, la liberación y la libertad de convenciones y prejuicios, exigiera la negación de la vida y la alegría. Insistí en que nuestra causa no podía esperar que me comportara como una monja y que el movimiento no debería convertirse en un claustro. Quiero libertad y el derecho a la autoexpresión, el derecho de todas las cosas bellas y radiantes. Se dio cuenta de la limitación que tenían las mujeres, por lo que estaba cuestionada en todos los entornos, exigiendo la independencia de la mujer, de mantenerse a sí misma, vivir para ella y hacer lo que le plazca, amar a quien le plazca y a tantos como les plazca, exigiendo libertad para ambos sexos, libertad en el amor, en la maternidad y en la acción. En uno de sus libros llamado Viviendo mi vida, se destacó: puede que me arresten, me procesen o me metan a la cárcel, pero nunca me callaré, nunca sentiré o me someteré a la autoridad, nunca haré las paces con un sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba con sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. Goldman buscaba la libertad para ambos sexos, tanto hombres como mujeres debían ser libres. Su punto es que quería que la mujer decida sobre ella misma y es ella quien debía llevar a cabo. Por eso centró sus esfuerzos en la libertad sexual y la emancipación. Para estar fuera del foco de la policía, Emma empezó a trabajar como enfermera en casas muy humildes y usando un nombre falso, estando en Lower East Side. Pero esa tranquilidad no le duró mucho, ya que empezó a difundir tanto en barrios pobres como en barrios de gente adinerada sobre el nuevo orden mundial. Estaba ilusionada por el avance de los bolcheviques en Rusia, de que el pueblo se levantó contra los zares. Para difundir su mensaje creó la revista Madre Tierra, en la que incluyó su amigo Bergman, cuando éste salió de prisión tras haber estado 14 años encerrado. Para el año 1908, Emma se enamoró de un hombre llamado Ben Reitman, que era 10 años menor que ella. El hombre estudió medicina y trató a personas con enfermedades venéreas que eran excluidos de la sociedad. En 6 meses, Emma impartió 120 conferencias en 37 ciudades, acompañada de su pareja, pero este estaba como agente. Así Emma pudo llegar a muchísimas más personas. Pero esa fama también incluía a la policía. Para el año de 1916 fue arrestada nuevamente por difundir su manifiesto a través de la anticoncepción. Emma Goldman consideraba que la operación de las mujeres estaba en el mandato de la sexualidad. Pasó solo 2 semanas en la cárcel. Emma tomó esto como un impulso de la sociedad. Sus compañeros también la tenían en la mira de su discurso con respecto a la homosexualidad. En su libro Viviendo mi vida puso: me censuraron algunos de mis propios compañeros porque estaba tratando temas tan poco naturales como la homosexualidad. Argumentaban que el anarquismo ya era bastante mal comprendido y los anarquistas eran considerados depravados. Era inadmisible incrementar esos falsos conceptos ocupándose de las perversiones sexuales. Como creía en la libertad de opinión, incluso si iba en mi contra. Me importaba tan poco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial. Me hacía estar más segura de mí misma, más decidida a defender a todas las víctimas de las injusticias sociales o de los prejuicios morales. Con la iniciativa de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos hizo su entrada, y esto no pasó desapercibido por Emma Goldman, que escribió en su revista Madre Tierra con respecto a ello y puso: nos oponemos al reclutamiento porque somos internacionalistas, antimilitaristas y nos oponemos a todas las guerras libradas por los gobiernos capitalistas. Y aprovechó para lanzar una puya a su país de acogida. Si Estados Unidos ha entrado en la guerra para hacer que el mundo sea seguro para la democracia, primero debe hacer que la democracia sea segura en Estados Unidos. Emma no entendía cómo un país podía reprimir a sus ciudadanos, pero ayudando a los otros países a que tengan libertad de expresión. Por ese motivo fue puesta en prisión durante 22 meses. Estando en la cárcel no paró y se unió a otros activistas para mejorar la condición de las mujeres en la cárcel, sobre todo las mujeres negras. Emma dijo: a pesar de las controversias de los psicólogos criminalistas, no encontré a ningún criminal entre ellas, solo seres humanos desafortunados, rotos, desgraciados y desesperados. El gobierno estadounidense buscaba la manera de anular la ciudadanía y así expulsarla del país.
El gobierno, en conveniencia con el FBI, logró anular la ciudadanía y expulsó a Emma Goldman al igual que a su amigo Alexander Berkman. El jefe del FBI, Edgar Hoover, la bautizó como la mujer más peligrosa de América. Ambos se fueron al país en donde era Unión Soviética y al estar ahí supieron que los bolcheviques habían derrotado a los zares. Pero ese momento de gozo no les duró mucho ya que ellos solo cambiaron de nombre. En la era de los Romanov, los guardias reales reprimían a los trabajadores. Después de la llegada de Enma al país, eran los bolcheviques quienes los reprimían con su ejército. Enma y Alexander se reunieron con Lenin, siendo este su apodo, ya que su nombre real es Vladimir Ilich Ulyanov, quien fue un político, revolucionario, teórico político y líder comunista ruso, siendo este líder del sector bolchevique. Este hombre trató a Enma y Alexander como unos niños del cual no sabía nada de la situación en la cual se estaba llevando a cabo. Les dijo que la represión gubernamental de prensa estaba justificada, agregando, no puede haber libertad de expresión en un periodo revolucionario. Para el año de 1921 hubo más de 100 marineros que fueron asesinados tras hacer huelga de Petrogrado, donde Enma escribió, guardar silencio ahora es imposible, incluso criminal. Tanto Enma como su amigo se fueron a Letonia para después ir a Berlín. En ese lugar se puso a escribir para el periódico de Joseph Pulitzer, The New York World. Tras esos escritos se hizo una recopilación para el libro Mi desilusión en Rusia. A partir de ahí inició su viaje ya que sentía que no pertenecía a ningún país. Para el año 1925 se casó con un escocés llamado James Colton para evitar ser deportada y obtener la ciudadanía británica. Emma sentía miedo de volver a vagar sin rumbo, empezando a sentirse cansada. Emma empezó a escribir una autobiografía, unas memorias que fue alentada por sus seguidores. En esos escritos puso, descubrí con gran desconcierto que la vejez, lejos de ofrecer sabiduría, madurez y sosiego, suele ser fuente de senilidad, estrechez de miradas y rencores. No podía arriesgarme a esa calamidad y empecé a pensar seriamente en escribir mi vida. Esos escritos fueron financiados por la poeta Edna St. Vincent Millay y por la coleccionista de arte Peggy Guggenheim. The New York Times lo consideró uno de los mejores libros de no ficción y fue un éxito en ventas. En el año 1936, su gran amigo Berkman, que estuvo para ella en todo momento, termina con su vida suicidándose, lo cual fue un gran golpe para Emma. Emma había tenido muchas parejas, de los cuales algunos fueron instantáneas, pero ninguno la comprendía como Berkman. Llega el 8 de mayo de 1940, donde Emma sufrió un derrame cerebral, muriendo así el 14 de mayo de ese mismo año en Toronto, Canadá. Había estado en otros países antes de establecerse en Canadá. Sus restos fueron enterrados en el cementerio alemán de Waldemin, en Chicago, Estados Unidos. El servicio de inmigración permitió que fuera enterrada allí. Tenía 70 años para cuando falleció. Con el tiempo su fama se fue desvaneciendo hasta el año 1970, donde se reeditó su monumental biográfica. Alex Kate, siendo una escritora feminista, editó algunos escritos de Emma Goldman. Y visto la fama que tenía Emma, su amigo le pidió una de las frases para hacer camisetas que celebre la guerra terminada de Vietnam. Su amiga le dio su frase favorita, el cual es quiero libertad, el derecho a la autoexpresión, el derecho de todos a cosas bellas y radiantes. A su amigo le gustó la frase y decidió cortarlo. Para cuando Kate fue a recoger la camiseta se dio con la sorpresa de que la frase fue cambiada y decía si no puedo bailar no quiero estar en tu revolución. Le gustó mucho que no le dijo nada a su amigo.